¿Sabías que casi una de cada 4 averías de motor es causada por errores tontos de los conductores y que más de la mitad de ellas se deben a malos hábitos al cambiar el aceite? Por eso hemos preparado para ti una lista de 19 errores al cambiar el aceite que pueden destruir tu motor. Quédate con nosotros hasta el final, porque todos hemos cometido alguno de estos errores y uno de ellos te puede costar $4,000. Vamos allá. Error número 19. Drenar el aceite en frío. Hasta un 40% del aceite contaminado permanece en el motor cuando lo drenas estando frío. Esto se debe a que las impurezas más pesadas, como las virutas metálicas y los depósitos de carbono, se asientan en las superficies horizontales y en el fondo del cárter de aceite. Según la SAE, la acumulación de lodo reduce la vida útil del motor en un 30%. Por lo tanto, si su motor está frío, conduzca una corta distancia o deje el motor en ralentí durante 5 a 10 minutos para que alcance la temperatura normal de funcionamiento. Un calentamiento suave diluirá suficientemente el aceite para que todo se mezcle bien. El aceite caliente es menos viscoso, lo que significa que fluye más rápido, suspende las impurezas y ayuda a eliminarlas por completo. Pero tenga cuidado. No trabaje con el motor caliente si ha conducido una larga distancia. Deje que el motor se enfríe un poco. Drene el aceite en caliente, y su motor funcionará más suave, por más tiempo y de manera más limpia. Si lo drena en frío, dejará impurezas en el motor que acortan su vida útil. Drenar el aceite frío es peligroso a largo plazo, pero otro error puede dejar el motor completamente fuera de servicio en cuestión de minutos. Error número 18. Doble sellado. Esto ocurre cuando la vieja junta de goma del filtro de aceite se queda pegada al bloque del motor. Quita el filtro, no te das cuenta de que la junta se quedó en su lugar y enroscas uno nuevo. Ahora tienes dos juntas una sobre otra. Puede que parezca que encajan, puede que incluso se vean bien, pero en cuanto enciendes el motor, las cosas empeoran rápidamente. Con dos juntas no lograrás un sellado hermético. Ese pequeño anillo de goma crea un espacio que afecta la presión del aceite e incluso la compresión. El aceite a presión se escapa y en cuestión de segundos tienes un motor seco y sobrecalentado. Desgaste, fricción y boom. Tienes que comprar un motor nuevo. Y ahora viene lo mejor. No es fácil de detectar, a menos que lo revises intencionadamente. Pero ahora que lo sabes, no tienes ninguna excusa para pasarlo por alto. Después de cada vez que desmontes el filtro, detente y revisa si el aro de goma viejo no se ha quedado pegado. Siempre hay que prestar atención a los pequeños detalles, como este pequeño error de $2 que puede convertir el suelo de tu garaje en una escena del crimen. Error número 17. Reutilizar la arandela del tapón de vaciado. Muchos mecánicos consideran que este error es el más comúnmente pasado por alto durante el cambio de aceite. Aún peor, un tercio de las personas que cambian el aceite por sí mismas lo hacen intencionadamente, porque no saben que así están dañando su coche. Cada vez que aprietas el tapón de vaciado, la arandela se aplana. Después de un cambio de aceite, el anillo ya está deformado. Ya está deformado. Si lo reutiliza, no sellará correctamente. Así empiezan las filtraciones lentas. Gota a gota se pierde aceite y se corre el riesgo de quedarse sin combustible para el motor. Algunas personas le dan la vuelta, otras lo ignoran por completo. Pero los viejos trucos aquí no funcionan. Una arandela desgastada no amortigua las vibraciones ni resiste el calor. Simplemente está ahí y no sirve para nada, como una pastilla de freno desgastada. La arandela está diseñada para crear una barrera de presión entre el tornillo y el cárter de aceite. Mantiene todo herméticamente sellado incluso cuando el motor vibra, se calienta y se enfría, ya sea que esté hecho de cobre, nylon, aluminio o caucho. Tu tapete es esencial. Si aún así decides reutilizarla, prepárate para manchas de aceite en la entrada de tu casa y advertencias de bajo nivel de aceite en el tablero. Aún peor es un motor seco, una junta dañada o una falla total. Arreglar este error tonto puede costarte hasta $7,000. Así que no escatimes. Si te sientes como un niño que sobresale en un examen, mantente atento, porque el siguiente error puede confundir incluso a los profesionales. Error número 16. Olvidar comprobar el nivel de aceite después del cambio.
Después de cambiar el aceite, la lectura en la varilla no siempre es precisa, al menos hasta que el motor haya estado en marcha. La razón es la siguiente: en cuanto viertes el aceite nuevo, aún no ha pasado por el filtro, los conductos de aceite ni las partes del motor. Arranca el motor, déjalo funcionar al ralentí o aceléralo suavemente hasta unas 3000 revoluciones por minuto, pero no pises el acelerador a fondo. Luego apaga el motor, espera 10 minutos y revisa la varilla medidora. Quizás te sorprenda cuánto aceite aún necesitas. Incluso los servicios rápidos se equivocan en esto. Confían en la cantidad de aceite preestablecida y en los caudalímetros. Pero si el medidor no funciona, o la especificación es incorrecta, el motor funcionará con poco aceite, y no te darás cuenta hasta que sea demasiado tarde. El aceite se asienta después de circular. Si no lo revisas de nuevo, corres el riesgo de conducir con un nivel bajo. Y un nivel bajo de aceite significa una mala lubricación, mayor desgaste y posibles daños al motor. Por eso, haz de esto un hábito. Después de cada cambio de aceite, revisa siempre el nivel de aceite. Limpia la varilla medidora de aceite, insértala de nuevo y vuelve a comprobar. Sorprendentemente, eso no es lo peor que puede pasar cuando tienes prisa. Eso ocupa el cuarto lugar. Antes de eso, el error número 15, llenar demasiado de aceite. Demasiado aceite es tan malo como muy poco. El exceso de aceite inunda el cárter. Cuando el cigüeñal gira a alta velocidad, golpea el aceite y lo convierte en espuma. Es como cuando la nata se convierte en crema batida. Suena delicioso, pero a tu motor no le gusta nada. El aceite espumoso no puede lubricar. Se desgasta, se calienta y se produce daño. Y ahí no termina la cosa. El exceso de aceite genera una presión que los sellos no pueden soportar. Los sellos fallan y los líquidos comienzan a filtrarse. Encontrarás charcos debajo del coche y las facturas de reparación pueden llegar a los $1,500–2,500. Si tienes mala suerte, siempre añade el aceite poco a poco. Revise la varilla medidora, límpiela y vuelva a sumergirla. Si está completamente empapada, ha echado demasiado aceite. Drene un poco de aceite. Y si aún cree que llenar de más proporciona protección adicional, ha caído en uno de los mitos más tontos sobre el aceite de motor. Es un sabotaje oculto al motor. Mantenga el nivel de aceite dentro del rango y proteja su motor. Todavía tenemos algunos errores dolorosos, más que podrían costarle miles en reparaciones más adelante. Pero primero, otro ejemplo clásico de lo que puede salir mal cuando uno es demasiado entusiasta. Error número 14. Apretar demasiado el tornillo del cárter de drenaje. Naturalmente, quiere asegurarse de que nada se escape, así que toma la llave, aprieta los dientes y ajusta el tornillo como si la vida de su motor dependiera de ello. Suena responsable, hasta que se vuelve en su contra. Apretar demasiado el tornillo del cárter de drenaje es una de las formas más rápidas de dañar el cárter de aceite. Puede dañar las roscas, romper el tornillo o incluso agrietar el propio cárter, especialmente si es de aluminio. Y cuando eso sucede, puede despedirse de un cambio de aceite rápido y prepararse para una reparación costosa. Si tienes suerte, el tornillo o la arandela dañados serán reemplazables. Pero si el cárter está dañado o agrietado, tendrás que volver a hacer la rosca o, en el peor de los casos, reemplazar todo el cárter por $400. Y todo eso solo porque ese tornillo estaba un poco demasiado apretado. Aún peor, las esquinas redondeadas, los tornillos atascados y las herramientas extractoras se convertirán en parte del trabajo. Eso no tiene ninguna gracia. Revisa las especificaciones del par de apriete y si es posible, utiliza una llave dinamométrica. Si no, apriétalo. Firme pero sin forzar. Muñeca firme, con inteligencia. Y si crees que los atajos son inteligentes, espera a ver cuánto te cuesta este. Error 13. Añadir aceite nuevo sin drenar el aceite viejo. Si no drenaste primero el aceite viejo, no estás ayudando. Estás creando un desastre químico. El aceite viejo está lleno de problemas: partículas quemadas, humedad, virutas de metal y lodo. Cuando mezclas aceite nuevo con esta suciedad, se diluyen los componentes buenos y se propagan los malos. Eso no es un cambio de aceite. Es una mezcla contaminada.
El aceite limpio no puede cumplir su función. La lubricación del motor intenta funcionar. Las piezas se rozan, se calientan y se produce un daño a largo plazo. Cuando decides saltarte un cambio de aceite adecuado, dejas suciedad atrás. El aceite viejo se esconde en los rincones del cárter y devuelve la suciedad al circuito. Con el tiempo, aparecerán filtros obstruidos y, finalmente, un desgaste grave del motor. No caigas en la trampa. Antes de añadir aceite nuevo, siempre drena el aceite viejo. El aceite limpio necesita un entorno limpio. Ahora imagina el error de olvidar poner la tapa, lo que ralentiza todo y permite que la catástrofe se cuele. Error número 12. No quitar la tapa del depósito de aceite. Sin quitar la tapa, se genera presión en el motor. Esto impide el flujo y ralentiza el drenaje del aceite. El resultado es que las impurezas permanecen en el motor, se acumula lodo y el cambio de aceite queda a medio hacer. Imagínate intentando verter jugo de una botella sin dejar que entre aire. El líquido fluye lentamente y luego se detiene. Pero espera, es aún peor si después de rellenar el aceite olvidas enroscar la tapa. Ahora tienes aceite salpicado por todo el compartimento del motor, polvo, suciedad y un motor arruinado. La suciedad puede colarse por la abertura y antes de que te des cuenta, tienes poco aceite y te enfrentas a daños en el motor. Esta pequeña tapa tiene más poder del que crees. Siempre ábrela antes de vaciar el aceite y ciérrala bien cuando termines. Pasemos ahora a una parte engañosa que destruye motores silenciosamente. Quédate con nosotros, y si aprendes algo, dale like y suscríbete. Error número 11. Apretar demasiado el filtro de aceite, esa vuelta extra que necesita para asegurarse de que no haya fugas de aceite en ninguna parte, es una receta para el desastre. Apretar demasiado aplastará el anillo de goma, lo que deformará el sello y dejará pequeños espacios. ¿Qué pasa entonces? El aceite empezará a gotear sobre el bloque del motor. Al principio es solo una gota, luego un charco, y al final, es tu billetera la que sufre. La reparación es costosa y desmontarlo después es otro infierno. Parecerá como si estuviera soldado. Vas a luchar con eso usando llaves, lo vas a maldecir cada vez que lo intentes girar y puede que hasta te lastimes los nudillos. Entonces, ¿cuán fuerte hay que apretarlo? Solo con la mano. Apriétalo hasta que la junta asiente en la base y luego gíralo 3/4 de vuelta más. El calor del motor lo apretará por sí solo. Si está instalada correctamente, debería poder quitarse con la mano o, en el peor de los casos, con una llave de correa. Olvídate de la fuerza bruta. Con solo un movimiento de dedo puedes causar un daño grave al motor. Error número 10. No lubricar la junta del filtro de aceite. Muchos viejos profesionales nunca lubrican la junta tórica, pero tampoco aprietan demasiado el filtro de aceite. Aún así, cambian el aceite como un reloj. Si eres uno de ellos, escucha. Quizás estés dañando tu motor porque este pequeño paso tiene más importancia de la que crees. Siempre lubrica la junta tórica. De lo contrario, puede que no selle correctamente. Debido a que retiene el aceite, este puede volver a filtrarse. Esto provoca fugas de aceite y una lubricación deficiente. Una mala lubricación significa fricción. La fricción produce desgaste, juego y reparaciones costosas. Todo porque te perdiste una acción de 2 segundos. Si tienes suerte, podrías escapar de la fuga. Pero en el próximo cambio de aceite, la junta seca se pegará al motor como si fuera pegamento. Intentarás quitar el filtro, probablemente necesitarás una llave y corres el riesgo de dañar la junta o tus nudillos. Antes de instalarlo, moja tu dedo en aceite fresco y unta la junta tórica. Este pequeño gesto garantiza la estanqueidad y facilita el desmontaje más adelante. Hablando de frescura, el aceite nuevo no sirve de nada si otro componente sigue sucio. Error número 9. Cambiar el aceite sin cambiar el filtro. Si vas a cambiar el aceite, hazlo bien. Omitir el filtro es como ducharse y luego ponerse calcetines sucios. El filtro de aceite viejo no está ahí sin motivo. Está lleno de lodos, virutas metálicas y partículas de carbono que esperan contaminar tu aceite completamente nuevo.
En el momento en que enciendes el motor, esa mezcla desagradable se dispersa por todas partes. Ahora tienes aceite nuevo que arrastra suciedad a través de los pistones, los cojinetes y los pequeños conductos de aceite. Con el tiempo, esto puede causar sobrecalentamiento, obstrucción del flujo, desgaste del metal e incluso la rotura de una junta, lo que podría costarte hasta $3.000. Si le quitas aceite al motor en un punto crítico, ¡boom!, una avería catastrófica. Si tienes suerte, solo se romperá. Si no, prepárate para sacar la billetera y para las lágrimas. No intentes ahorrar $10 ahora para terminar gastando miles después. Esa marca barata puede hacer que tu motor grite pidiendo ayuda. Error número 8. Usar filtros de mala calidad. Ahorrar en los filtros de aceite destruye silenciosamente tu motor. No es ruidoso, ni echa humo, pero el daño es brutal. Los filtros de mala calidad se desgastan rápidamente, se rompen bajo presión y se obstruyen antes de tiempo. Lo peor es que dejan pasar partículas metálicas y lodo al motor, donde dañan los pistones, los cojinetes y otras partes. Un filtro incorrecto puede encajar, pero si restringe el flujo o no sella bien, el motor no recibirá suficiente aceite. Por eso es importante usar marcas de confianza y filtros que cumplan o superen las especificaciones OEM, y siempre verificar cuidadosamente el número de pieza. Muchos filtros, por ejemplo en Toyota, parecen iguales, pero no todos funcionan correctamente, algunos no permiten la reinstalación. Otros pueden causar fugas o bloquear el flujo de aceite, lo que lleva a mediciones engañosas y al riesgo de daños graves en el motor. Revisar el aceite en una superficie irregular es engañoso. La inclinación del vehículo afecta la precisión de la medición. Si el nivel se muestra demasiado bajo o alto, indica valores incorrectos, lo que puede llevar a un exceso o falta de aceite. Por otro lado, un aceite demasiado barato y no verificado pierde viscosidad, forma lodos y no protege adecuadamente el motor, acelerando el desgaste y pudiendo causar una falla total. Elija el aceite según las especificaciones API, ACA, y de acuerdo con la temporada. En invierno necesita un aceite más fluido para un flujo rápido, y en verano uno más denso debido a las altas temperaturas. Si al rellenar el aceite se derrama sobre el motor, puede dañar las mangueras de goma, los conectores eléctricos o incluso provocar un incendio. El rellenado debe hacerse de manera lenta y controlada, ya que verter el aceite rápidamente genera espuma y burbujas de aire que afectan la lubricación. Las impurezas en la abertura de llenado de aceite, como polvo o una hoja, pueden entrar en el circuito, dañar los pistones y obstruir los conductos. Por eso, trabaje de manera limpia, utilice un embudo y mantenga la abertura abierta solo el tiempo estrictamente necesario. El uso de una llave de impacto para aflojar el tapón de drenaje puede dañar las roscas o todo el cárter, lo que provoca fugas y reparaciones costosas. Después de cambiar el aceite, revise siempre que no haya fugas. El aceite fluye rápidamente y los motores modernos se sobrecalientan muy rápido sin él. Después de rellenar, espere y compruebe que no haya ninguna fuga. Arranque el motor, déjelo funcionar al ralentí y luego revise todo nuevamente. Así evitará errores fatales que pueden dañar el motor en cuestión de segundos.